Nombre del Señor. ¿Y ya lo pusiste? Ya. Sí, ok, déjalo. Y vamos a hablar la palabra del Señor. Para todos aquellos que están en casa también queremos mandarles un gran saludo y decirles: les amamos, hermanos, les amamos, que el Señor sea glorificado en tu vida y la mía, que Dios se manifieste en tu hogar. Yo espero que la mayoría, ahorita no se saluda hoy, ¿verdad? No se saluda. Díganle ahí para que, ¿verdad? No se saluda. Ahorita no, siéntese. Ella no sabe, pues no sabe, ¿verdad? Y luego como anda me da así, ¿verdad? Sí. Entonces miren, muy importante, hermanos, que todos los que están en casa le den el tiempo al Señor, ¿verdad? Porque si no van a venir, le den el tiempo al Señor. De vez en cuando acérquese, el miércoles acérquese, el domingo, porque vamos a estar aquí, tal vez de 10 en 10, sí, pero vamos a estar aquí. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y queremos que el Señor sea glorificado. Amén. Dios es bueno. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis. ¿Sí? Vaya conmigo al capítulo 10 de Génesis. Capítulo 10 de Génesis. Pero antes del capítulo 10, en el versículo 24 del capítulo 9, tenemos que leer ahí para poder nosotros entender lo que está pasando en todo esto, ¿verdad? En el versículo 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pido que tú la bendigas, Señor, en nuestros corazones, nos llenes con tu palabra, Señor, y podamos nosotros entender, Señor, Padre, la potencia de ella, Señor, y de lo que tú quieres enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a hablar hoy de algo que a los niños les han enseñado tanto, ¿verdad? A los niños se los han dado las historias como si fueran unas historias de niño, pero nosotros tenemos que irnos ahora también a entender, hermanos, lo que es el libro de Génesis, los principios, ¿verdad? Los juicios de Dios. Estamos atravesando por un juicio. Este es un juicio de Dios. Un juicio cuando es, hermano, a un nivel, vamos a llamarle universal. Universal es un juicio de Dios, ¿ok? Pero también hay otras clases de juicios que son juicios individuales, independientes de todos los demás, pero a ciertos grupos, ¿verdad?, que el Señor manda. Pero ahorita el Señor está haciendo un juicio universal en todo el mundo, donde Dios está llamando, ¿verdad? La voz de Jehová está llamando al corazón de todos los pueblos, ¿verdad? De todas las naciones. ¿Por qué? Son naciones que están, hermanos, ahorita están enjuiciadas. ¿Qué hace una persona cuando está siendo enjuiciada en corte? No te puedes mover. Ahí está, si ahí lo tienen con cadenas en los pies y en las manos, no te puedes mover, con uniforme, y te está siendo enjuiciado. Ahorita Dios está enjuiciando al mundo entero, porque es necesario que el mundo sea enjuiciado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del juicio de Dios? ¿Matarlos a todos? No.
misericordia, ¿verdad? Gracia y misericordia. Esa es la razón del juicio de Dios. Los juicios de Dios siempre sobre Adán y Eva fueron por gracia y misericordia, ¿verdad? Sobre Noé y sus hijos por gracia y misericordia. Pero el Señor ya no se complació en salvar a los demás porque se encontraban perdidamente perdidos, hermano, en actos que ya eran una abominación delante del Señor. Por eso el Señor no se complació en salvarlos, ¿verdad? Pero salvó a 8 personas. Entonces ahora estamos viendo aquí que cuando ellos bajan, hermanos, y pasan un tiempo en la tierra y comienzan a sembrar, y Noé comienza a sembrar, y se le ocurre a Noé sembrar una viña, ¿verdad? Una viña. Y esta viña la quería pues para algo. Él se puso a hacer vino a través de la viña, ¿verdad? Y se lo tomó. Entonces quiere decir que de vez en cuando Noé se aventaba, ¿verdad?, sus chats, yo creo, ¿verdad? Lo cual a Dios no le agradaba, ¿verdad? Lo hizo. ¿Y qué sucede? Que Noé en su borrachera fue tan fuerte. Yo me imagino que a lo mejor él, ¿cuántos años? Ya tenía 100 y tantos años que duró, 100 años que duró construyendo, 1 año en el barco, quién sabe cuántos años estando ya acá afuera. Y hermano, una persona sobria totalmente, y de repente tomarse, pero de vino, ¿verdad? Y se puso hasta las manitas. Dice que quedó desnudo como lo trajo Dios a la tierra, ni un trapo encima. Y aquí hay algo que yo no lo voy a llamar así, pero que sí que tenemos que tener mucho cuidado en que nosotros pensemos de más, ¿verdad? Porque dice el versículo 24: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Por qué? Porque para ellos ver la desnudez de su padre era un pecado. Dice la palabra del Señor en el versículo 22: y Cam, y padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. O sea, él fue y se burló. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás. O sea que ellos iban hacia atrás con la ropa. Cuando llegaron al cuerpo nomás le pusieron la ropa, ¿verdad? Pero aquí, de este pequeño pasaje, cuando dice y supo en el 24 lo que le había hecho su hijo más joven, aquí muchos predicadores sacan tantas cosas, hacen un mensaje total nomás de esas palabras, lo cual está equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos evidencias bíblicas de que lo que vamos a decir acerca de Noé lo puede comprobar con la Biblia, entonces no lo puedes decir. Dicen ellos que lo que hizo Cam, que violó a su padre, que violó a Noé. ¿Ustedes qué creen? No. O sea, el pecado fue que lo vio desnudo y se burló de él, ¿verdad? Y cuando va, les dice a sus hermanos, ellos reverentemente, hermanos, van y lo cubren. Ok, muchos dicen que lo violó. No hay evidencia bíblica de eso. Yo por eso nunca he juzgado que Noé fue violado. Ok, jamás. Yo tengo respeto en ese aspecto. Lo que sí sé, que Noé hizo mal en haberse puesto esa borrachera que no era de Dios, que nunca será de Dios, como muchos se agarran de ciertos pasajes para decir que sí se vale beber, que sí se vale. No, dice el Señor, no embriagarse, no emborracharse, no. ¿Para qué tomar cosas que te van a sacar del lugar, verdad? Entonces ya él, ¿qué sucede esto? En el versículo 25 manda una maldición sobre Canaán y lo hace siervo de siervos será a sus hermanos, y bendice a Sem y engrandece a Jafet. Pero la bendición viene sobre Sem, y Sem es, hermano, la nueva genealogía que va a proseguir
a Noé, a su padre, a Matusalén, y llegando hasta Adán. Es una genealogía que no se pierde, no se pierde. Son miles de años y no se ha perdido la genealogía, hermano, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquí, en el versículo, capítulo 10, ¿está conmigo? Sí. Mire bien, capítulo 10. Aquí tenemos nosotros un capítulo donde usted va a mirar muchos nombres, ¿verdad? Pero aquí hay muchos nombres importantes también, que tenemos nosotros que ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Dice en el versículo, primeramente, el capítulo 10, son todas las familias de Sem, Cam y Jafet. Todas las familias de Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Pero al que más se anuncia es la familia de Cam. Dice en el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? A quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabal, así. Se va hasta el versículo 5. De estos se poblaron las costas. ¿Dónde se fueron los hijos de Jafet? A las costas. A las costas. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, recuerden una cosa, hermanos, aquí quiero que usted vea algo, ¿ok? Algo muy importante. Que esta parte, todo esto, es algo que está sintetizado. Diga conmigo, sintetizado. Está sintetizado. Primeramente nos está dando las familias de Cam, Cam, Set, Sem y Jafet, ¿ok? Pero está sintetizando lo que vamos a mirar en la Torre de Babel, ¿ok? El pasaje del capítulo 11 habla de la Torre de Babel. Pero aquí, en el capítulo 10, está sintetizando todo lo del 11, ¿ok? ¿Está conmigo? Ok. Entonces, mire, dice la palabra del Señor en el versículo 5, de estos se poblaron las costas. Porque recuerda una cosa, antes de que está hablando de ellos, porque es una sintetización total, aún todavía no se había dividido la tierra. Ahorita vamos a mirar eso, ¿ok? Porque la tierra era una masa de tierra grande, ¿verdad? Usted cuando mira el mapa del mundo, ¿qué es lo que ve? Mira usted un rompecabezas lo mira, ¿verdad? Sí. Amén. Que hace match, en inglés dice match, ¿cómo se dice en español? Que concuerda, ¿verdad? Que concuerda, es un rompecabezas, el mundo. Entonces, ahorita vamos a mirar eso. Dice la Biblia que se dividió, no dice. Tenemos que ir y mirar. Entonces, el capítulo 10 es una sintetización del capítulo 11. ¿Ok? Está sintetizado cuando ellos bajan del arca y cuando Dios manda la confusión en la Torre de Babel. Es una sintetización. Entonces, ¿qué es el capítulo 10? Una sintetización. Está sintetizado. Por ejemplo, sintetizado sería, si yo dijera, yo soy maestro de la escuela tal y me encuentro en tal ciudad y doy estas clases y estas clases y estas clases y estas clases, y así. Entonces, voy a sintetizar. Soy maestro y doy clases de biología. Lo estoy sintetizando, ¿verdad? Pero si yo ya quiero ampliarlo, voy a hablar más. Entonces, en el capítulo 11 está ampliando la sintetización del capítulo 10. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ok. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Entonces, la familia de Jafet dice que se poblaron las costas, pero recuerde, está hablando de algo que sucedió, pero que todavía aquí, como hemos leído, no había sucedido. Nomás sintetizó esa parte. Dice, los hijos de Cam, Cus, Israel,
Dice, Cus engendró a Nimrod, versículo 8. Nimrod es un hombre importante que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice vigoroso cazador delante de Jehová, ahí esa palabra está un poco mal traducida, que tiene que decir en contra de Jehová. Vigoroso cazador en contra de Jehová, ¿ok? Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de ¿qué? De su reino, hermano. Esas cositas son, vale la pena subrayarlas. Y fue el comienzo de su reino. ¿Quién le dijo a Nimrod que tenía que levantar un reino? ¿Por qué se puso a levantar un reino? ¿Acaso no tenían rey? ¿Quién era el rey? ¿Quién era? Diga, Jehová de los ejércitos. En este tiempo, Jehová de los ejércitos era el rey y siempre ha sido el rey. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pidió rey. Y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, dales rey, ¿verdad? Y les dio a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupó Samuel? ¿Cuál fue la preocupación de Samuel? Porque el pueblo ya le había pedido un rey Sí, pero ¿por qué? ¿A quién estaba desechando el pueblo? A Dios. A Dios. El pueblo estaba desechando a Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Nimrod se proclama rey. Está en contra de Dios. Él rechaza el reinado de Dios y él dice, yo soy el rey ahora, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Orgullo, ¿verdad? Vanagloria, ¿verdad? Todos los males cayeron sobre Nimrod. ¿Y quién era Nimrod, hermanos? ¿De quién era hijo? De Cam. ¿Y a quién maldijo Noé? A Cam. Entonces la maldición comienza a fluir. ¿Qué sucede cuando hay maldición en un pueblo? Las generaciones, dice que la maldad de los padres seguirá hasta la tercera y cuarta generación ¿de qué? De los que le aborrecen, ¿verdad? Entonces Nimrod aborreció, ¿verdad? Y Nimrod, hermano, por eso es importante quién era Nimrod. Miren, les voy a decir algo, que en los cuentos de Babilonia se menciona Nimrod, ¿verdad? ¿Cómo le dicen cuentos de otra manera? En la historia. Sí, pero quiero otra. En los mitos babilónicos se menciona Nimrod. ¿Y sabe cómo se menciona? Que Nimrod tuvo relaciones con su madre y que su madre salió embarazada. Y entonces la madre salió embarazada y el hijo que tenía, pues ella no podía decir que era hijo de su hijo, sino que fue algo sobrenatural. Y entonces aquella mujer, ¿verdad?, que era estarte con aquel niño en sus brazos, pues de ahí fue sacada una imagen y se llevó por todos los años y llegó a Egipto y llegó a nuestros tiempos también. De ahí viene esa imagen. Sí sabe de cuál imagen le hablo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? La guadalupana. La guadalupana. De ahí viene. De ahí. Nimrod, porque ese es un mito. Nimrod tuvo relaciones con su madre, tuvo un hijo. Como la madre no quería decir de quién era el hijo, entonces dijo que era divino el hijo. ¿Sí me entienden? ¿De quién es obra eso? Satanás. Satanás obra de esa manera, hermanos. Y luego miren, hermano, Satanás es el que se burla de Dios, el que busca la burla de Dios y el que busca que los hombres se burlen de Dios.
es Satanás. En el versículo, ya miramos ahí de Nimrod, versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino. ¿Cómo se llamaba su reino? Babel, que tiene una, significa confusión. Póngale ahí, Babel igual a confusión. Fíjese cómo se llama el reino de Nimrod. Babel, confusión. O sea, ¿qué sucede en una persona? Cuando una persona se llena de orgullo y se llena de envanecimiento y se llena de todo eso, ¿qué sucede? Una confusión. Hay una confusión en la persona. Por eso el Señor nos demanda a nosotros que seamos humildes delante de su presencia, ¿verdad? Amén. Que seamos humildes siempre. El carácter de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, miren lo que dice ahí enseguida, porque nos vamos a ir por todo el capítulo 10, porque necesitamos centrar esto bien, hermanos. Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Sabe dónde estaba la tierra de Sinar? En donde está Irak. Allá era la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá. O sea, los de Nínive, los que un día Dios iba a destruir y que mandó el profeta Jonás, eran genealogía de Cam, ¿verdad? Y también de Nimrod, ¿verdad? Nínive. O sea que el pecado sobreabundaba en Nínive. Por eso Dios iba a destruir. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios quiere destruir? El pecado sobreabunda. ¿Qué es? ¿Por qué Dios está mandando una plaga sobre el mundo? ¿Cuál es la razón? Porque el pecado sobreabunda. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es un freno, como los caballos. Dios mismo dice en su palabra, dice, mira, dice, no seas como el burro sin entendimiento, ¿verdad? Que le tienen que poner, o como el caballo, dice, que le tienen que poner freno en la boca para que sea manobrado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con el mundo? Lo está tratando como un caballo. Le pone frenos y le jala las cuerdas. Detente, porque tu pecado está muy alto, porque tu pecado está muy fuerte. Detente. Entonces el mundo, hermano, y en el mundo estamos nosotros incluidos. Pero recuerda una cosa, que el mundo de este entonces era un mundo que estaba separado. La familia de Sem, Dios ya desde ese momento, cuando lo bendijo, ya iba a la línea separada de la familia de Cam. La familia de Cam estaba ya agarrando. ¿Por qué? Por el lado equivocado. Lo podemos mirar en Nimrod y en otros también. El pecado. Entonces, pero resulta que los hijos de Dios, otra vez vamos a entrar ahí, miren, los hijos de Dios, la familia de Sem y los hijos de Cam, ¿verdad? Y los hijos de Jafet se unieron. Otra vez vuelven a unirse. Y eso es lo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué sucede hoy? ¿Por qué? ¿Por qué los 7 juicios? ¿Cuál es la razón de los 7 juicios? ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos? Que nosotros no podemos hacer mezcla con el mundo. No podemos hacer mezcla con el mundo. Total. Tenemos que nosotros ser ejemplos del mundo. Tenemos que santificar nuestras vidas para que ellos puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Ejemplos del mundo. Andamos en el mundo, pero ¿qué dijo el Señor? Pero no somos del mundo, dice el Señor Jesús. O sea, esa misma palabra confirma las palabras que estoy diciendo yo ahorita aquí. Están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, guárdalos, ¿verdad? Así como yo estoy en ti, guárdalos, Señor. Dios, Él no quiere eso. Por eso Dios está poniendo un freno sobre la humanidad. Hermano, ¿cómo están Las Vegas? Vacío Las Vegas. Los casinos, vacíos. Diga gloria a Dios.
vacíos, vacíos. Porque la gente, hermano, iba más al casino que ni a la iglesia. Se gastaban todo en el casino que ni a la iglesia, ¿verdad? Y en verdad le voy a decir, usted va a Las Vegas, está todo bonito, yo no le miro nada malo. El pecado, cuando dejas que el pecado te arrastre, ahí es donde Dios no le gusta, a Dios no le encanta, no le gusta eso. Entonces es muy importante. Entonces las mismas cosas están sucediendo aquí y nos está dando en lo que está sintetizando lo que vamos a ir a mirar ahorita. El Señor está dándonos detallitos pequeños que vamos a ver también. Entonces dice la palabra, cuando usted escuche de Nínive, acuérdese de una cosa, recuerde de Nimrod. ¿Quién era el rey de Nínive? Nimrod, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién lo puso por rey? Él solo, el diablo lo puso por rey, ¿verdad? Se enalteció sobre el que es soberano verdaderamente. Llamarse soberano, ¿saben lo que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra soberano? ¿Soberano? Ajá. Sobre Alguien que tiene, El control. más Que reina sobre sabiduría. todo. ajá, el control sobre todas las cosas. Entonces, Egipto, ¿cómo le decían a Faraón? Soberano. En Nimrod, él era el rey soberano. Terreno solamente, lleno de orgullo, lleno de eso, lleno de aquello. La gente siempre le ha gustado tener un ejemplo, pero de carne. Visual. No visual, no quieren uno celestial. Visual. Eso es lo que quiere la gente. ¿Por qué? Porque Satanás ha puesto en el corazón del mundo adorar lo visual. Eso es porque él sabe que a Dios no le gusta. Porque él sabe que Dios es espíritu y los que le adoren tienen que adorarle en ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es muy importante. Y luego dice aquí, ¿está conmigo ahí? Versículo 12. Dice, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Labim, a Nafutim, a Patrocín, puro Putim, ¿verdad? Cachulín, de donde salieron, dice, aquí. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuántos han oído de los filisteos? Amén. Amén. ¿De dónde vienen? De ahí De Arabia. De ¿Qué Cam, dice aquí? De Cam. Sí, pero léelo, aquí. Salieron los filisteos y los corinos. Sí, dice la palabra, de donde salieron los filisteos. No, hombre, de ahí salieron todos, también los De donde salieron los filisteos, de la familia de Cam, de Nimrod, de ahí vienen los filisteos. Así que, por eso hay un dicho cristiano que dice, mira, ya anda con una filistea, ¿verdad? Jóvenes, no se vale. No puedes buscar filisteas ni egipcias, ¿verdad? El Señor quiere que busques gente de Dios, santa de Dios, hijas de Dios. ¿Ok? Muy importante. Y usted también, si no está casado, ¿ok? No le eche los ojos a las filisteas, no le echen los ojos a las egipcias. Y a las Dalilas. Pues Dalila era una filistea, ¿verdad? No le eche los ojos, ¿por qué? Porque te van a casar, así como era cazador contra Dios. Tienen la misma genética, todos estos del pecado, lo mismo genética del pecado. Te van a casar. Mejor voltearse a un lado, mejor glorificar el nombre del Señor, mejor, ¿verdad? Tranquilo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que en una de esas Dios te mande el coronavirus, ¿verdad? Porque si no, tremendo. Dice, y luego, ¿qué más? ¿Quién más salió? ¿Quién más? Dice el versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, Jesucristo, ay de ti, Sidón y Betsaida, ¿verdad? Que si en ti se hayan hecho los milagros, no, que si en Canaán se hayan hecho los milagros que se hicieron en ti, dice, ¿verdad? Si hubieran arrepentido, no te arrepentiste.
Cineo, después se dispersaron los cananeos. ¿A quién destruyó Dios cuando el pueblo entró a Canaán? ¿A quién? A todos esos. A todos ellos. ¿De dónde venían ellos? De la familia de Cam, quien recibió la maldición, y también del rey que Nimrod. Hermanos, miren, estas cositas son muy importantes que nosotros las tengamos en la mente, ¿verdad? Porque no es una historia, nos quita la venda de los reyes. Cuando yo vaya al libro de los jueces y que yo mire que los filisteos andan peleando y que andan peleando, y cuando yo mire vaya al libro de Josué, que yo mire cómo el Señor le dice: vayan, acaben con todos ellos, con los jebuseos, con los amorreos, con eso, aquello. Señor, pero si eran familia de Cam, tu hijo, acábenlos, extermínenlos, decía Dios, porque el pecado ha subido. ¿Sí me entienden? El pecado ha subido. Dios pone un freno sobre el mundo de pecado. Dios lo pone, hermano. Lo va a poner. Y es lo que está sucediendo. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, atentos. Tenemos que estar orando. Hermano, tenemos que estar diariamente orando en nuestra mente, en el espíritu, donde sea que estemos. ¿Por qué? Porque esa es la protección que tenemos nosotros de todo su mal. Y si tú estás bien consagrado y el Señor permite que entre algo ahí, Él sabe por qué lo va a hacer. Porque así muchos dicen: bueno, si servía a Dios, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué mataron al apóstol Pablo? ¿Por qué mataron al apóstol Pedro? ¿Por qué mataron a todos los apóstoles casi? O a todos los cristianos que han atravesado todas las edades. ¿Por qué? Si eran personas consagradas al Señor, ¿verdad? Porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Allá un misionero que se lo comieron los caníbales. Les habló y se lo comieron. Y luego va la esposa y siembra, o más bien comienza a cosechar lo que su esposo había sembrado. Y se convierten a Cristo. Y el espíritu de caníbal sale de ellos y se hizo una iglesia. O sea, les costó comerse al esposo para poder venir a Cristo Jesús. ¿Cuántos quisieran, verdad? Se dan como banquete, ¿verdad? Para un caníbal, ¿verdad? ¿Sabía usted que en la India hay caníbales? Hay caníbales. Los cuerpos que flotan en el río los sacan y se los llevan a alguno de ellos para comer. Qué bueno que estoy hablando en español, pero mire, hermano. Entonces, el 19 fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Todo eso lo conocemos, ¿verdad? Sí. Y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim, hasta las Lazanas. Fíjese, todo eso está aquí. ¿Y por qué el pecado? ¿Por qué? La maldición prosigue y prosigue y prosigue. Y comienza a burbujear y comienza a dar su fruto. Por eso cuando ya el fruto ya está maduro, Dios lo corta del árbol. Es lo que sucede. Dios es grande en misericordia, es grande en perdón, es grande en gracia. Pero si el pecado crece, Dios va a meterle cuchillo, ¿verdad? Dios va a frenar aquello. Y aunque las naciones no se conviertan, pero Dios los frenó. Los frenó. ¿Sabe por qué? Porque es la misericordia de Dios sobre ellos para que un día se conviertan, que conozcan al Dios vivo. Y muchos de ellos no se convierten. ¿Qué va a pasar en el libro de Apocalipsis? Dice que, hermano, va a haber unos tremendísimos desastres, y aún así dice que se van a esconder entre las
rocas y van a maldecir a Dios, ¿verdad? O sea, el hombre ya en sí es tan, cuando ya el pecado ya los espíritus ya lo abrazaron, hermano, es un desastre. Por eso el Señor dice, se acabó, se acabó. Pero esto que está pasando es misericordia. Misericordia sobre todos aquellos que no conocen al Señor, y misericordia sobre todos aquellos que están fuera de los caminos del Señor. También Dios está llamando y llamando y llamando y llamando. El Señor, por su amor, por su misericordia, por su gracia, Dios está llamando. Esa es la razón. Fíjese cómo le estamos dando, cómo estamos aplicando la palabra de Dios en lo que está sucediendo hoy, y tiene mucho sentido a lo que está sucediendo hoy. Toda la palabra de Dios se va a poder aplicar en los tiempos en los cuales nos encontramos ahorita. Toda la palabra de Dios. Dios nos llamó a ser santos, a ser santos. Por eso la sangre de Cristo está sobre nuestras vidas, ser santos. Y hay que hacerlo. Hay que entregar a Dios nuestras rebeliones. Hay que entregar a Dios todo lo que nos estorba para buscarlo en santidad. Hay que entregarlo y hay que dedicarle al Señor ya nuestras vidas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Aquí en México no están poniendo atención. Ahí salió el presidente. No, yo traigo aquí mis amuletos. Una cartita así, que el escudo de no sé qué, que me cubre de esto del coronavirus. Un trébol de la buena suerte y algo más. O sea, ¿qué clase de chamán es ese, verdad? O sea, hermanos, ¿y el pueblo? Vámonos. No. Está mal. Entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, fíjese, el versículo 20 está hablando, está sintetizando todo lo que vamos a mirar ahorita. Estos son los hijos de Cam por sus familias. ¿Qué más dice? Por sus lenguas. Ahora, en el versículo 10, dígame usted, ¿ya sucedió? ¿Ya sucedió? ¿Ya Dios confundió las lenguas? No. ¿O sí? No. Mire, hermano, ahora les voy a decir esto. Usted está leyendo la Biblia de una manera sistemática. Usted se ha impuesto a un sistema. Entonces usted dice, sigue esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto. Pero aquí ya está sintetizado el capítulo 11. Ya está. El capítulo 10 ya es una sintetización. Desde que Noé bajó al arca hasta que Dios confundió las lenguas y hasta que Dios dividió el mundo. Es una sintetización. Y el capítulo 11 es una explicación del capítulo 10. Es lo que es. O sea que sí ha pasado, ya pasó. Por eso lo está diciendo. Las lenguas. Porque muchos dicen, se equivocan. Pero mira, aquí dice, acá en el 11 fue cuando confundió las lenguas, y aquí en el 10 dice que hablaban ya diferentes lenguas. Entonces ahí hay una equivocación del mismo pueblo, ¿verdad? Es una sintetización. Y lo dice el versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, dice, fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y tiene ahí arriba un 10 en mi Biblia. Entonces usted va a ponerle ahí Peleg y póngale división. Peleg,
división. No se le vaya a esto, no se le vaya a esta, porque este es muy importante, ¿ok? Todos son importantes, pero este me interesa mucho a mí. No pierda Génesis, ¿ok? ¿Qué dice? ¿Por qué le pusieron Peleg? Que significa división. Su nombre significa división. ¿Por qué? Yo me imagino que la mujer estaba embarazada y viene el gran terremoto, hermano. Y en medio del terremoto, los científicos dicen que duró millones de años para que la tierra se separara. Millones de años. Pero ¿usted cree que Dios lo puede hacer en una semana o en unos días? Amén. En unas horas. Entonces, hermano, mire, embarazada la mujer y en medio de estas catástrofes que estaban sucediendo, porque digamos que duró un mes la división, pero catástrofes, acomodándose aquí, allá y todo eso, y de repente da a luz de la división de la tierra. Ahora, fíjese, vaya conmigo a Crónicas capítulo 1. ¿Quiere un contexto? ¿Cuántos quieren un contexto? A ver, para una vez aprender. Primera de Crónicas, capítulo 1. No pierda Génesis. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor: Adán, Set, Enos. Capítulo 1. Ahí está la genealogía. Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Crónica qué? Primera de Crónicas, capítulo 1. Ok. Versículo 5. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Noé, 6. Los hijos de Gomer, 7. Los hijos de Cabam, Elisa, 8. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. 9. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Salta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba, de Dan. 10. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Cashluim. De estos salieron ¿quién? Los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a él. ¿Verdad que es lo mismo que estábamos leyendo? El Jebuseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Beo, Araceo, el Sineo, el Baleo, etc. 17. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, lo mismo. 18. Arfaxad engendró a Selah. Y Selah engendró a Eber. 19. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue ¿qué? Dividida la tierra. O sea, aquí lo dice ya más claro, ¿verdad? Acá dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Porque en sus días fue repartida. Si no, es que a aquellos le dieron aquel pedazo, aquel pedazo, aquel pedazo. No. Cuando nos vamos al contexto, dice que fue dividida. Por eso el nombre de Peleg significa división. No significa repartición, significa división. Peleg. ¿Está conmigo? Entonces, fíjese, hermano, todo lo que ha sintetizado el Señor en tan poco, porque el Señor no nos dice cómo dividió la tierra. Sí nos dice de temblores y todo eso, pero no nos dice y pasó así todo eso. ¿Por qué? Porque el tema de la Biblia no es para saber cómo se dividió la tierra. El tema de la Biblia es para salvación al ser humano. Ese es el tema principal, ¿verdad? Sí, habla de ciencia, de astronomía, de biología, de todos los temas que tú puedes ver en la Biblia, pero aún así el principal tema bíblico es para la salvación del ser humano. Ese es el principal tema bíblico. Entonces dice la palabra del Señor, y que si Dios quiere, ojalá que
que todos los que estén viendo el video agarren una Biblia. En este momento es el momento para agarrar una Biblia y comenzar a creerle a Dios lo que escrito está aquí. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz, que parte el alma y el espíritu. Y es lo que necesitamos, que parta nuestra alma y nuestro espíritu para poder, hermanos, ser transparentes en nosotros mismos y delante de Dios, para que limpie Dios, limpie todo el pecado. ¿Cuántas personas en el mundo entero, Europa, un país que se cristianizó tremendamente más que Estados Unidos? De Europa salieron grandes predicadores, había grandes iglesias. ¿Y qué sucedió? Cerraron todas las iglesias en Europa. Un país que se hizo hasta ateo. En verdad, hermanos, el cristianismo escondido, iglesias chicas, se apagó el fuego del cristianismo, ¿verdad? España, todos ellos son de Europa. En Roma, ¿cómo se encuentra el desolador ahorita? Desolado, ¿verdad? Para no decir nombres, ¿verdad? Desolado. Y si ahorita pueden ver eso y se van en la Biblia, van a encontrar quién es el desolador, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor aquí en el versículo 25: a Eder nacieron 2 hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, porque en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmabet, Gerá, Adoram, Osún. En el versículo 29, Ofir, Ávila, Joán, todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesá en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora sí, nos vamos al capítulo 11. Nomás vamos a tocar poco para la próxima clase, ya nos metemos en el capítulo 11. El capítulo 10 nos dio explicaciones sintetizadas del capítulo 11. ¿Ok? ¿Cómo? Porque ahí vamos a encontrar cómo salieron las lenguas. Ahí está. Los lenguajes del mundo. Pero lo vamos a empezar. Dice, tenía entonces toda la tierra, ¿qué? Una sola lengua y una misma palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron ahí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos, cozámoslos con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, el pueblo era uno, el pueblo hablaba un lenguaje. El mundo de hoy habla un lenguaje, un solo lenguaje. Ese lenguaje se llama pecado. Pecado. El mismo pecado en China es el mismo pecado en Estados Unidos, y es el mismo pecado en Latinoamérica, y es el mismo pecado en Europa, y es el mismo pecado en África, y es el mismo pecado en todas las naciones. El mismo pecado, no hay diferencia. Creció, y Dios se ha olvidado. Dios. Los chinos han matado tantos misioneros, tanta gente han matado. Dios habla a las naciones. Dios está hablando a las naciones que tenían un mismo lenguaje y estaban exaltándose, que Dios no podía hacer nada contra ellos. Nada contra ellos. Y Dios es Dios. No le piquen las costillas a Dios.
no se las piques si tiene costillas. Pero entendemos el idioma, ¿verdad? Amén. Al contrario, tenemos que humillarnos delante del Señor. Amén. Y Señor, perdónanos. Padre, lávame con tu sangre. Señor, límpiame, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Voy a ir a adorar, voy a ir a adorar, voy a ir a adorar. Tengo que ir a adorar. Metidos en el licor, metidos en la droga, metidos en, hermano, en cosas que a Dios no le agrada. No le agrada al Señor. En el sexo. Tenemos que empezar nosotros a poner nuestra mente, hermano, centrarla muy bien en el Señor, olvidarnos de todas esas cosas. Porque a veces la carne está súper contaminada que nos jala, nos atrae. El Señor reprenda al diablo, porque a mí no me está jalando ni me está atrayendo, ¿verdad? Me tengo que meter en oración, me tengo que meter en ayuno, tengo que leer la Biblia, tengo que estar en el Señor, tengo que trabajar en el Señor, tengo que hacerlo. Mi vida espiritual es muy importante para Dios. ¿Por qué? Porque somos ejemplo en este mundo, somos en Cristo, somos ejemplo, porque nosotros tenemos que dar ese ejemplo. Somos el olor grato, agradable delante de Jehová, porque el que vive en nosotros se llama Jesucristo. Él es el olor agradable. El sacrificio agradable para Dios es Cristo Jesús. Es Cristo. Él da un olor de oveja quemada, que es el olor que le gusta al Padre. Y Él es el sacrificio. Nosotros también lo tenemos aquí adentro. Y tenemos que dejarnos que nos queme todo lo malo en el Cordero y poder entonces ser grato olor delante de Jehová. Pero aquí ya había un pecado grande, ya había algo tremendo donde el Señor miró aquello. Una torre grande que llegara hasta el cielo. ¿Acaso la familia, acaso Cam, que se volvió maldito, le dijo: yo experimenté el diluvio con unas de wine ahí, ¿verdad? Y estaba ahí: yo experimenté el diluvio. Yo iba en el barco con mi esposa, con mi padre, con mis hermanos. Ya perdido, pues, ya el haber contaminado. No me crean, porque esto nomás es mi imaginación. ¿Ok? Haber contaminado a su descendencia por causa de la maldición que el Padre echó sobre él. Yo experimenté el diluvio y así. Y entonces, siendo él abuelo, bisabuelo de Nimrod, llega a los oídos de Nimrod: mi abuelo experimentó el diluvio. Hagámonos una torre por si llega otro diluvio, que no sube el agua hasta arriba, ¿verdad? Eso no se la coma, hermano, eso nomás es, ¿verdad? Se vale, pastor. ¿Verdad? Allá todos arriba para por si viene otro diluvio. No, el Señor dice: estos están pecando, estos ya no me cuentan a mí, estos están levantándose ellos mismos. Es un orgullo que los tiene Satanás mismo. Hermanos, qué importante es nosotros examinar la palabra. Cristo mismo dijo: escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Y en ellas se encuentra la vida eterna. Escudriñar las Escrituras, muy importante, ¿verdad? Es clave las Escrituras. No nada más lean, porque ha habido gente que dice: no, yo ya leí la Biblia como 3-4 veces. No sé. ¿Y por qué no tienes humildad? ¿Y por qué piensas que todo lo sabes? ¿Y por qué? ¿Entiendes? Le podemos añadir ahí: ¿por qué? Porque si tú has leído la Biblia tantas veces y no agarraste los ingredientes espirituales de la persona de Cristo, es porque no absorbiste nada.
lo único que absorbiste fue letra, letra y letra. Pero no absorbiste la savia de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? No escudriñaste las escrituras. La leíste, pero no escudriñaste. La leíste, pero no pusiste atención en ciertos detalles. La leíste, pero no viste el pecado de las naciones y más bien te metiste en ellos. ¿Me entienden? Porque la palabra del Señor transforma, cambia, corrige, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios esté enteramente capaz, ¿verdad?, de servirle al Señor con todo su corazón, de justicia, que esté lleno de justicia. Entonces, muy importante esto, hermanos. Cuando leamos, si es un pasaje, si es un versículo, si es solamente 2, 3 versículos, leámoslo de tal manera que podamos absorber de ahí el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros la paciencia se va a mejorar en nosotros, el amor se va a mejorar en nosotros, ¿verdad? La fidelidad se va a mejorar en nosotros, el amar la iglesia de Cristo se va a mejorar en nosotros. ¿Hasta dónde amó Cristo la iglesia? ¿Hasta dónde? Hasta el sacrificio. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿hasta dónde? Hasta el sacrificio, hasta la muerte y muerte de cruz. Así también van a ser en nosotros aquel sentir que vamos a amar al pueblo de Dios. Vamos a amar a todos. Amén. Miren, hermanos, vamos a seguir unas reglas, lo voy a decir en la pantalla, porque es muy importante. Aquí vemos pocas personas, pero está bien, vamos a estar congregándonos. No todos van a venir por causa del virus que anda ahorita matando gente, del virus que está ahorita, la plaga que el Señor ha mandado sobre el mundo entero. Está la plaga y no se saluden, es una orden, no se saluden o lávense las manos bien. Ahora, no han puesto como regla que se unan de 10 en 10, ¿ok? Si el Espíritu te dice 20, 20, pero el Espíritu, no le hagan como los que leen la palabra, no van por leer y no agarran nada, ¿verdad? Si el Espíritu dice 20, 20, haz caso, obedezca, ¿verdad? Pongámonos en ayuno. Cuando el Espíritu te diga, ponte en ayuno, póngase en ayuno, porque de esa manera vamos a ir mejorando nuestra sensibilidad, nuestro oído espiritual a la voz del Espíritu Santo. Si yo les digo, todos en ayuno, usted me va a hacer caso a mí. Pero si el Espíritu Santo te dice, y luego sentí como que alguien me dijo que me pusiera en ayuno, pero no, yo creo que no. Hay que ser sensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Muy importante, hermanos, muy importantes. Entonces vamos a estar orando, vamos a estar evangelizando. Llévese libritos, folletos, yo ya agarré unos ahí también para llevarme. Llévelos. Y ahorita todavía la gente y muchos jóvenes, como si nada, no hay problema, no pasa nada. A los viejitos nada más. Cuidado, porque si el Señor aumenta la presión, hermano, va a haber miles de muertes en Estados Unidos. Miles de muertes va a haber. En esta semana hubo 1,100 muertos en Italia. En una semana. ¿Me entienden? Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe. Amén. Pónganse de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos,
Señor, que tú nos guíes, nos enseñes, nos muestres tu misericordia. Que tú nos des, Señor, de esa gracia para amarte, gracia para entregarnos a ti, Señor. Esa gracia que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro, lleno de gracia y de verdad. Que seamos hombres y mujeres de Dios. Que en medio de la tribulación y la angustia en la cual nos encontramos, sepamos cómo sobrellevar las cosas en el Espíritu de Cristo. Entendamos a los seres humanos que también ellos están necesitados de ti, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos misericordia sobre las naciones, misericordia sobre este país, misericordia sobre esta ciudad, misericordia sobre esta iglesia, misericordia sobre cada familia de esta iglesia. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra, toda la alabanza. En Cristo Jesús.